Gracias por continuar con nosotros. Vamos a analizar de inmediato este tema, señores, una noticia que impacta a la agenda nacional, el inicio de las licencias en el gobierno del presidente Luis Abinader. Ya se esperaba, se había debatido bastante cómo se iba a manejar el tema de la reelección presidencial de cara al rol que juegan figuras importantísimas como el ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, quien a su vez es el presidente del Partido Revolucionario Moderno. Pues José Ignacio Paliza ha solicitado una licencia sin disfrute de sueldo al presidente de la República para dedicarse por entero a la reelección. Esto abre el debate de cuál es el listado, quiénes son todos los que van a tomar licencia. Les tengo algunos de los nombres y el análisis, el impacto que esto va a tener de manera positiva y negativa para el gobierno, para la campaña, la posición eventual de los partidos de oposición, empezando por Leonel Fernández, que es evidentemente el más crítico, quien ha asumido el liderazgo de la oposición partidaria. José Ignacio Paliza, evidentemente que, como ya le digo, es la figura principal, se inicia con la licencia sin disfrute de salario. Le solicita al presidente de la República una licencia de sus funciones para dedicarse a la campaña presidencial. He solicitado licencia a las funciones que desempeño en el Ministerio Administrativo de la Presidencia para dedicar toda mi atención a la campaña del compañero Luis Abinader. Que el triunfo nos encuentre trabajando. Así lo publicó José Ignacio Paliza en un mensaje de su cuenta de ex antiguo Twitter. Esta comunicación ahora les comparto dice lo siguiente: asunto, solicitud de licencia sin disfrute de salario. Después de un saludo en consideración a las responsabilidades políticas que me fueron encomendadas a propósito de los torneos electorales que se avecinan y en concreción en los principios y valores que abraza la presente gestión, le solicito que respecto de mis funciones como ministro administrativo de la presidencia me sea otorgada una licencia sin disfrute de sueldo a partir del miércoles 17 de enero del 2024 durante el referido periodo. José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la presidencia. ¿Qué implicaciones tiene esto? Evidentemente, la salida de Paliza genera ahora la posibilidad de que en el PRM, a partir de esta cuenta regresiva, de cara no a mayo, sino a febrero, que es la primera parada, pueda tener a un líder del partido de gobierno dedicado por entero al tema político, que se concentre en sus funciones. Ahora, la gran disyuntiva, y esos son los aspectos también que hay que ver en los pros y contras. Entonces, ¿cómo se afecta al gobierno? Las funciones de un ministro administrativo, al Paliza tener licencia, se supone que tienen que recaer sobre alguien. ¿A quién va a designar como ministro administrativo interino el presidente? ¿Lo asumirán los viceministros de José Ignacio Paliza? ¿Tendrán la misma capacidad que él? Es decir, cuando usted mira las opciones, son dos, no se puede complicar mucho el tablero. La primera opción es que José Ignacio Paliza no tomara licencia, que se quedara en sus funciones y que fuera acusado de uso y abuso de los recursos del Estado, porque siendo un ministro administrativo activo, que es lo que ha pasado en el pasado reciente y siempre en República Dominicana, la parte buena es que por primera vez el funcionario como ministro administrativo toma licencia. La parte mala es que al tomar licencia, entonces, bueno, se puede decir que no va a hacer uso de los recursos del Estado, pero se descuidan sus funciones, que es el problema de usted tener un sistema partidario donde los principales miembros de la organización política son a su vez los principales funcionarios. Lo vimos con José Ramón Peralta, lo vimos con Gonzalo Castillo. Fíjese, pero la diferencia es que Gonzalo, cuando fue candidato presidencial, al venir de ser un ministro de Obras Públicas, sale de Obras Públicas y ahí Danilo nombra al viceministro Pepín como ministro de Obras Públicas. Y evidentemente que Gonzalo no vuelve más porque al perder el proceso electoral, entonces ya salen del gobierno. Y pasó lo mismo con Margarita Cedeño de Fernández, pero es un ejercicio evidentemente que desde mi punto de vista envía una señal simbólica de un paso de avance. Me parece correcto, hay que valorar.
que no se quede en el cargo. Ahora, si usted me pregunta a mí, Francisco Tavares, ¿y qué tú propones? Yo le digo, lo que yo propongo es que usted no tenga nunca a un presidente del partido que sea un ministro del gobierno. Tiene que ser una de las dos cosas. Y eso no solamente para evitar que cuando se van a procesos electorales se descuide la función pública. Porque al final usted ha visto cómo José Ignacio Paliza, con toda la capacidad que tiene, porque es alguien, además de que tiene buen manejo, tuvo un muy buen desempeño Paliza como senador, como diputado, pero como ministro administrativo de la presidencia no se le ha visto ese gran impacto en la obra de gobierno del presidente Abinader. Esa es la valoración que yo tengo de fuera. Como no soy PRMista, me imagino que los PRMistas dirán, el mejor ministro administrativo de la presidencia. No, yo creo que José Ignacio Paliza es un joven con mucho futuro, mucha integridad, muy serio, pero se ha quedado corto en su desempeño como ministro administrativo de la presidencia. Pero cuando usted evalúa a Paliza en la presidencia del PRM, hay muchísimos problemas. Desencanto en esa organización política, gente que no ha sido tomada en cuenta, la división que se encaró durante tanto tiempo con la radicalización de Guido Gómez Mazara, del propio ingeniero Ramón Alburquerque, que se han aplacado ahora después de la convención, pero fíjese que el PRM se ha mostrado dividido, como si fuera un partido viejo de 30 años, y eso ha sido por falta de un liderazgo partidario de alguien que esté dedicado por entero. Si en esa organización política, por ejemplo, hubiesen tenido la visión de decirle a Guido, mira Guido, tú vas a ser presidente del PRM, otro gallo cantaría, porque entonces ya el presidente del partido tiene una agenda demasiado fuerte para enfrentar a la oposición partidariamente, para organizar su ejército de cara a las elecciones, para mantener las estructuras engrasadas, para sentarse como presidente del partido y presionar a José Ignacio Paliza y decirle, tú eres ministro administrativo de la presidencia, Paliza, tú tienes que sentarte con los funcionarios para abrirle espacios a todos los militantes del PRM que tengan el perfil técnico, académico. Si en el PRM hubiesen puesto como presidente de esa organización a Ramón Alburquerque, hubiesen puesto a Eddie Olivares, brillante, Eddie Olivares, formado, político, que no tiene funciones. Entonces usted tiene un Eddie Olivares sin funciones en el gobierno, que ahora es coordinador de la presidencia, es decir, como un asistente de José Ignacio Paliza. Entonces Paliza ni hace el trabajo adecuado como ministro de la presidencia, ni lo hace del todo bien como presidente del PRM, porque usted no puede estar en dos posiciones tan disímiles, con tanta demanda. Pero pasa lo mismo con Carolina Mejía. Un alto perfil, muy bien valorada, con mucho futuro, incluso en la construcción de un proyecto presidencial de cara al año 2028, pero Carolina es alcaldesa del distrito. Entonces, ¿cómo Carolina es la secretaria general del PRM? ¿Con qué tiempo dirige la alcaldía? Y es de las principales activistas de la reelección del presidente. Porque ella tiene hijo y tiene esposo. Y es una mujer capaz, gerencialmente hablando, brillante, pero usted no puede ser secretaria general, la segunda a bordo, la responsable de manejar la estructura de un partido de gobierno, la alcaldesa que maneja la capital de la República, tener una agenda familiar, personal y manejar un proyecto de reelección del presidente y ahora la reelección de ella misma. Entonces, yo hubiese puesto, que es lo que no ha sabido hacer el gobierno y el PRM, bueno, Guido, presidente del PRM, o Eddie Olivares, presidente del PRM, y Eddie Olivares, secretario general del PRM, Ramón Alburquerque o Guido, presidente del partido, porque ninguno de los tres tiene funciones, Emanuel Equea Guerrero. Entonces, ¿cómo usted tiene gente tan brillante como Emanuel Equea, Eddie Olivares, Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque? De la mente más inteligente, de los más preparados, técnica, académica, intelectual y políticamente hablando. Entonces, Paliza toma licencia. Pero ¿qué va a pasar durante todo este tiempo con su función en el gobierno? ¿Eso garantiza que no se utilicen los recursos del Estado? Claro que no, porque perfectamente puede cumplir. Esto es viendo lo crítico. Esto puede ser un tema de percepción. Están tomando licencia. El próximo que debe tomar licencia, anótelo, es Deligne Ascensión, ministro de Obras Públicas, porque Deligne es uno de los actores principales y forma parte del equipo de campaña de la reelección del presidente Luis Abinader. Entonces, ¿qué va a pasar?
Del INE no va a abandonar obras públicas, pero va a tomar una licencia. Eso va a ralentizar el proceso en obras públicas y va a meter a Del INE, como ha dicho el mismo Paliza en su carta, en las funciones totalmente 100% dedicadas a la reelección presidencial. Eso no garantiza que no se utilicen los recursos del Estado en una reelección. Eso es lo que debilita la función pública que necesita el país y hace que estos funcionarios ahora se conviertan en activistas políticos hasta que llegue mayo y ganen o pierdan la reelección presidencial. Yayo San Lobatón, director de aduanas, será otra figura clave del gobierno, porque Yayo es de la figura más potable, más capaz, que más conecta, que más influencia política tiene en el PRM. Pero fíjese que Yayo es de los funcionarios más eficientes, más capaces, mejor valorados por su gestión. Cuando usted habla de cuáles son los funcionarios mejor valorados, que menos tasa de rechazo tienen, que mejor gestión han hecho dentro de muchas áreas descuidadas, dentro de temas como educación, que ha sido un desastre en el gobierno, el problema del sistema eléctrico, un desastre en el gobierno, el tema de la seguridad, de los aspectos de la frontera, flojos en Cancillería, muy mal parado en Interior y Policía, con todas esas áreas del sistema de salud en el piso. Pero cuando usted le toca valorar positivamente a alguien, te dice, bueno, Yayo en aduana, brillante gestión, pues entonces Yayo tomará una licencia. Esto no es oficial, esto soy yo que lo presumo por el análisis y las mismas informaciones que tenemos del panorama político. Yayo y Del INE irán a una licencia. Entonces, ¿qué va a pasar en aduana? ¿Seguirá funcionando igual? ¿Seguirá funcionando bien? Va a ganar el PRM y el presidente con actores como Del INE, como Yayo, como Paliza, pero se descuida el gobierno. Entonces, el aprendizaje y la propuesta que le presento es quien va a ocupar funciones políticas que no ocupe función pública. Usted no puede aspirar a tener un proyecto presidencial como Carolina, ser alcaldesa y ser secretaria general del partido, el que demasiado abarca, el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué significa eso? Que usted no puede ser eficiente en el lenguaje gerencial, siendo secretario general, presidente de un partido, ministro y una figura influyente en un proyecto de reelección de un presidente. No sé qué piensa usted. Como siempre le digo, en esta conversación de doble vía, ahora le toca a usted. Leo sus comentarios. Bendiciones. Vamos a comerciales. Regresamos con más contenidos en El Demócrata TV.